segunda pregunta está contestada en el documento que presentábamos. Nosotros vamos a exigir que se respete la integración de la Cámara en relación a la representación de los bloques, y las autoridades deben ser electas en función de la representación de cada uno de los bloques. En base al análisis de los ausentes y presentes, quería saber qué pasó con la señora Margarita Stolbizer, que había manifestado su voluntad de que la inviten y no la ve. Quería saber si sigue formando parte del acuerdo o quedó afuera. Bueno, hicimos un encuentro de partidos nacionales y desde ya Margarita Stolbizer forma parte del espacio del acuerdo cívico y social. Tampoco está Patricia Bullrich, pero no es porque no formen parte del espacio. Tenemos que profundizar con los partidos que no son nacionales también el debate de estos temas de agenda, y luego con otras fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas del Parlamento, especialmente a todos los que representamos a la oposición a partir del resultado del 28 de junio. Quisiera preguntarles acá, si ya tienen alguna agenda para dialogar con otras fuerzas de la oposición, Peronismo Disidente, Unión Pro, si la tienen, ¿cómo empezarían estos diálogos? Tenemos ya un proyecto unificado de ingreso universal a la niñez por los 3 partidos políticos. Esa iniciativa la vamos a poner ya en discusión con la totalidad de las fuerzas de la oposición, y el listado de temas que hemos planteado en el día de hoy también son temas a empezar a conversar con el resto de las fuerzas de la oposición. Buenas tardes, por acá para Elisa Carrió, Oscar Orquez de Radio América. Elisa, usted es una de las primeras que desde su partido pidió un ingreso universal para la niñez hace muchos años de esto. El Ejecutivo necesita 2 leyes importantes como son la apertura del canje, la aprobación, en el Senado el presupuesto nacional y también la reforma política. ¿Habrá alguna manera de negociar para que también se trate este ingreso universal? En realidad lo desconozco, por eso lo tendría que preguntar a los senadores. En diputados no hay una forma. Yo creo que hay que votar lo que es correcto, que la nación necesita solucionar el tema de la pobreza y necesita abrir el canje. Desde mi fuerza política nosotros no negociamos jamás. Los acuerdos son sobre la base de la corrección y no del toma el daca. La verdad es que yo lo rechazo éticamente a ello. Lo segundo, en cuanto, y todo el bloque nuestro nunca ha tenido este tipo de prácticas. La segunda es, en cuanto al ingreso ciudadano de la niñez, yo creo que es de todos, porque cuando lo presentamos Elisa Carca y yo, lo presentamos con Cruchaga y lo presentamos con Fayad, y yo no sé si no lo firmó Alfredo Bravo. Ese proyecto presentado en el 96 era cuando yo era diputada por el Chaco, era para los pobres del Chaco, y yo pertenecía a la Unión Cívica Radical. Ahora soy, gracias a Dios, una radical libre. Pero es un proyecto que viene, es divino estar separado de todo este hombre, pero lo que es divino, pero es un proyecto que viene del corazón de todos nosotros y no es un proyecto que pertenezca a la coalición cívica. Pertenece a la coalición cívica, al radicalismo, al socialismo. No se olviden que en ese tiempo andábamos juntos Cruchaga, Fayad, Elisa Carca, Alfredo Bravo y quien les habla. Así que es un proyecto de todo. No, a ver, no admite ningún tipo de negociación. Para nosotros el proyecto de ingreso universal para la niñez es una prioridad y lo planteamos como un tema excluyente de la agenda pública nacional. Con relación a la apertura del canje, se lo dijimos desde el radicalismo al ministro Vudú esta mañana. Nosotros desde el radicalismo vemos que es una buena señal. Queremos ver el proyecto, que no se ver cuál es el porcentaje de la quita y quiénes son los que han comprado títulos a precios, a valores irrisorios. Así que hay todo un tema detrás de esto que nuestros legisladores evaluarán en el Congreso. Y con relación al presupuesto, nos preocupa el trámite celero sin que tengamos la oportunidad de profundizar temas. Hoy, como habrán visto, en el debate en el Senado hemos puntualizado la cuestión federal. Acá estamos frente al gobierno más unitario en los últimos tiempos. De cada 100 pesos que recauda, el gobierno nacional solamente reparte 23.4 pesos a las provincias y se queda con el resto. Y esto le permite presionar a gobernadores y hacer que muchos legisladores voten
en contra de sus convicciones. Entonces, entre otros temas, se han planteado. Quería saber, digamos, esta embestida, digamos, para tomar el 60% de las comisiones, si se basa en algún diálogo que se ha tenido con el oficialismo en alguna de las dos cámaras, para que ustedes, digamos, que ustedes ya saben que no le van a dar eso. Y en segundo lugar, hay un proyecto polémico que se está por debatir, que es el del ADN compulsivo. Quería saber si hay algún tipo de postura compartida en el acuerdo. No, no es ningún arrebato. Lo que estamos planteando es que se cumpla la voluntad popular y que esa voluntad popular está expresada en la conformación de la Cámara y por lo tanto debe estar expresada en la conformación de las comisiones. El presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados anticipó que el oficialismo pretende quedarse con las comisiones que son más importantes. Nosotros lo que pretendemos es que se respete esa voluntad popular y, por lo tanto, la proporcionalidad en cada una de las comisiones más importantes. En relación al ADN compulsivo, cada bloque en diputados ha tenido su posición que está expresada en los dictámenes de minoría, que se van a discutir mañana. No, las presidencias se eligen una vez conformadas las comisiones. Sí, normalmente con el tema de las presidencias también se respeta la proporcionalidad, es decir, las fuerzas políticas de oposición que representan el 70% del electorado seguramente tendrán que, para ser estrictos con el sistema de representación, también conducir el 70% de las comisiones y quedará el gobierno. Bueno, esto es lo que hay que trabajar. No hay que respetar la proporcionalidad en todos los casos, en función de la representación, integrantes y también las presidencias, como ocurre. Nosotros somos minoría en el Senado y también presidimos comisiones. Más allá de que ustedes consideran una prioridad el tema del ingreso ciudadano universal a la niñez, el oficialismo ya anunció que mañana pretende ingresar el proyecto de reforma política. ¿Ustedes discutieron qué posición van a tomar como acuerdo cívico y social ante este sistema que bueno, aparentemente de primarias abiertas y obligatorias? En realidad todavía nadie sabe el contenido del proyecto. El proyecto se va a analizar, se tratará en comisiones, se verá, se unifica, pero para nosotros la agenda es otra. Y además para nosotros la verdadera reforma política y social es la liberación de los pobres, porque entonces tienen libertad de voto. Entonces vota libremente toda la nación. Y para liberar a los pobres de esta nación hay que dictar el ingreso ciudadano a la niñez, que es el voto libre. Así como en su momento el voto obligatorio fue sustraer a los peones de estancia del voto público frente al patrón, ahora hay que tener un ingreso ciudadano a la niñez y familias libres para que no tengan que obedecer al voto del puntero, gobernador, intendente o Kirchner de turno. Gracias.